Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Álvaro Arroyo para servirles. Muchas gracias, don Álvaro. Bienvenido. Gracias. ¿Ya o...? ¿Sí? Ok. De acuerdo. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar inicio de este webinar que el subsistema de bibliotecas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional pues ha coordinado conjuntamente con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. En este caso, darle la bienvenida y agradecerle nuevamente a Nadia su presencia y su colaboración. Por supuesto, también al público que nos acompaña en esta tarde, esperando que sea de mucho provecho para sus quehaceres profesionales y también personales. Antes de dar inicio, me gustaría brevemente indicar que la señora Monge Hernández labora en el IICA como especialista técnica en comercio internacional e integración regional. Como experta de la Dirección de Cooperación Técnica, brinda asesoría y formación en temas de política comercial. Apoya el gerenciamiento de las líneas estratégicas de comercio e integración, la internacionalización de empresas agrícolas e integración regional. Además, es miembro del equipo interprogramático de Género y Juventud y colabora estrechamente con el Centro de Análisis Estratégico para la Agricultura, donde brinda soporte al monitor de medidas COVID-19. Nadia es internacionalista, graduada de la Universidad Nacional Costa Rica, con titulaciones en diversas áreas como comercio internacional, ecoturismo y gestión de la cooperación internacional. Su formación le ha permitido desempeñarse en diversos puestos relacionados con el aprendizaje intercultural para la paz, la industria de servicios, la agroindustria y actualmente con la cooperación internacional para la agricultura. En el 2012 ingresó al instituto como asistente del centro de referencia de la OMC, el cual gestiona hasta la actualidad. A continuación, mi compañera Fabiola Camps brindará la dinámica de la actividad. Bienvenidos. Gracias, Marianela. Bienvenidos y bienvenidas. Bueno, vamos a tener primero la charla por parte de Nadia y dejaremos un espacio de preguntas, comentarios, dudas o sugerencias para al final. Pero pueden irlas dejando por escrito en el chat acá del Zoom o también para las personas que nos están viendo a través de Facebook Live, en las redes sociales, tanto del Cintedoc como del CICSO, pueden dejarnos las dudas en los mensajes de la publicación y se las haremos llegar a Nadia al final de la presentación. Muchas gracias y bienvenidos. Adelante, Nadia. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto y un honor poder compartir con mi alma mater todas las herramientas, los conocimientos que pues desde el ICA les podemos ofrecer. Y esta tarde, pues, lo que nos trae acá es el tema de las herramientas de información para la toma de decisiones en temas de política a nivel académico y pues en temas de comercio en general, a nivel empresarial también. El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, o el IICA, es una entidad internacional que ya tiene 78 años de servirle a los gobiernos de las Américas. Son 34 países que, bueno, son miembros del IICA. Somos un organismo internacional independiente, no pertenecemos ni a OEA ni a Naciones Unidas. Somos el brazo técnico de la agricultura de 34 países que van desde Estados Unidos hasta las Islas del Caribe, Costa Rica, Perú, Chile, bastantes países. Entonces, una de las áreas en las que nosotros trabajamos es el comercio internacional y la integración regional. Tenemos otros programas que son áreas temáticas grandes que nos han encomendado
trabajar los ministerios de Agricultura, que son nuestros jefes, ¿verdad? Principales, que son la bioeconomía y la productividad. También tenemos el programa de desarrollo territorial y agricultura familiar. Es otro de los programas en los que trabajamos, otra de las grandes áreas, al igual que el cambio climático y la resiliencia, la sanidad, la calidad de alimentos. Y también tenemos el programa, bueno, son ejes transversales que son innovación tecnológica, juventud y género. Entonces, estos últimos 3 temas se abordan como parte general de todas las demás grandes áreas temáticas. Y aparte de eso, tenemos un centro de análisis estratégico para la agricultura, donde generamos algunos datos y documentos relevantes para también tomar decisiones en el área agrícola, más que todo. Lo que les traemos hoy les va a servir para diferentes áreas del comercio en general. Yo le doy el énfasis en agricultura porque es el área que nosotros apoyamos desde la cooperación técnica en el IICA, y también lo hacemos no solitos, ¿verdad? Sino que también con otras entidades, empresas, organizaciones socias que se unen para poder brindarles a las personas distintos tipos de información y asesoría en temas de comercio, especialmente quienes quieren exportarse y exportar y internacionalizar sus empresas. Y por alguna razón no me quiere pasar el slide. No sé por qué las últimas, cuando me conecto a estas charlas, no puedo darle continuar el slide. Aquí a las diapositivas, ya, por fin. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo de las herramientas de información? Bueno, como les decía, ayudar a las empresas, a los gobiernos y a las personas del sector académico a tomar ciertas decisiones, ¿verdad? A los gobiernos, ¿verdad? Que son quienes dirigen el globo macro de la conducción de las empresas, establecen las políticas, establecen normas, reglamentos que conducen el intercambio de mercancías y de productos. ¿A quiénes les sirve también? A las empresas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque van a tomar medidas ya a nivel micro, a nivel de empresa, decisiones propiamente de mercados. Y a la academia, ¿cómo le sirve? Bueno, pues porque la academia sirve pues a ambas ramas, al sector gubernamental y al sector empresarial. ¿Cómo? Bueno, ustedes ya sabrán, asesoran, generan investigaciones, datos relevantes para sectoriales, para que los gobiernos se puedan ir guiando, ¿verdad? Apoyándose para dictar normas y a las empresas para tomar sus decisiones de mercado, para innovar, entre otras acciones. Entonces, bueno, ya ustedes saben, no es un secreto que estamos como bombardeados de herramientas, de diferentes bases de datos, de organizaciones que constantemente están generando documentos informativos, análisis, ¿verdad? Y es como un mar. Entonces acá lo puse un poquito, ¿verdad? De diferentes entidades que están por ahí, que nos ofrecen datos, que nos ofrecen información y que a veces no sabemos realmente cómo, pues, cómo interpretarlas y para qué nos sirve todo lo que estas entidades nos ofrecen. Pues por aquí ven que está el ICA, está organizaciones regionales como la LADI, organizaciones ya más macro como la OMC, el Centro de Comercio Internacional, el Banco Mundial, etc. ¿Y cuál es la relevancia del ICA, verdad, en este tema? Pues orientarlos, ¿verdad?, a ustedes y ayudarles, asesorarles para que tomen las mejores, ¿verdad?, recojan lo mejor de cada instrumento, de cada herramienta. Entonces, para empezar, digamos que las herramientas nos pueden servir para el tema de investigación de mercados. Sea que yo decida emprender
¿verdad? O que ya tenga una empresa consolidada y lo que desee es diversificar mercados, diversificar oportunidades, o que decida lanzarme y decir, bueno, creo que ya estoy preparada para exportar, o bien que asesore, ¿verdad? A personas que están en esta dinámica, ¿verdad? E incluso desde el mismo gobierno, bueno, ustedes saben que por lo menos en Costa Rica y en muchos países del mundo se funciona con promotoras comerciales que también hacen investigación de mercados y las ofrecen al sector empresarial para que tomen, ¿verdad? La acción de salir o de madurar un poquito más y madurar el proceso de exportación. En el IICA nosotros tenemos relación con una organización canadiense que tiene pues bastante peso en este ámbito de certificarse para exportar, que es el Instituto de Formación de Capacidades para el Comercio, el FIT. Y con ellos realizamos un curso que se llama Aprendiendo a Exportar. Entonces, en este curso nos dan herramientas básicas para que nos guían, ¿verdad? Para exportar productos agrícolas. Está dirigido principalmente para este sector. Entonces, ahí les puse el portal de referencia, el elearningica.int, para que ustedes cuando puedan ingresar tengan el chance de explorar y pues conocer un poco más el contenido. Acá yo les voy a presentar a continuación un poco las grandes pautas y de qué se trata, qué pueden ustedes encontrarse en ese curso. Y posteriormente ya voy a entrar en algunas herramientas claves que ustedes les pueden servir en diferentes ámbitos. Bueno, entonces básicamente ya no pretendo darles un curso porque es más, aquí más de uno y de una sabe más que yo de este tema y lo tiene más dominado, pero la investigación de mercados se dirige más a las empresas, a la toma de decisión de empresas, y cuando estamos a nivel doméstico nos tenemos que hacer un montón de preguntas, ¿verdad? Y normalmente las respuestas las encontramos en el mismo mercado nacional, a nivel doméstico. Bueno, entonces saber qué voy a vender, a quién se lo voy a vender y por qué, cómo, ¿verdad? En qué momento preciso, el cuándo, ¿verdad? Y dónde, a la plaza, dónde voy a colocar estos productos, ¿verdad? Y ya cuando yo estoy pensando en mercados internacionales, ya hay que tomar en cuenta factores más macro, ¿verdad? Que no solo incluyen la parte local, sino a nivel regional e incluso global, un contexto político, factores económicos, legales e incluso culturales que son relevantes. Y en la investigación de mercados tenemos como 3 grandes etapas que lo que les traigo hoy les va a funcionar específicamente para el tema de análisis de mercado. Entonces, en el análisis bueno, primero empezando con la selección del mercado, ¿verdad? Yo necesito hacer como una comparación de dónde es la mejor opción para colocar un producto. Ahora les entro un poquito en detalle, y el análisis de mercado lo que me va a permitir en esta segunda etapa es puntualizar más, segmentar, ¿verdad? Identificar nichos específicos, grupos específicos de clientes, evaluar el mercado, estudiar la competencia, ¿verdad? Entonces estas herramientas les van a permitir a ustedes desarrollar esta parte para finalmente entrar a la estrategia de mercado, que ya ahora sí usted toma la decisión de decirle a su cliente cómo entrar a un mercado determinado, o bien usted mismo dice en su empresa, vamos a entrar con tal producto a tal país o a tal estado, y ya tener la hoja de ruta definida. Cuando yo voy a seleccionar el mercado, ¿verdad? Lo que tengo que hacer es pues empezar a recolectar información que normalmente es primaria. Es decir, que eso se busca normalmente consultando
a las mismas, a los mismos clientes o los públicos metas, realizando entrevistas, focus group o yendo a comparar productos, ¿verdad? A una plaza determinada, un supermercado, etc. Y empezar, ¿verdad? Por seleccionar diferentes grupos de países o diferentes países, diferentes localidades, para tener una puntuación que al final me diga dónde puede ser más, más factible entrar a vender mi producto. Temas de acceso al mercado, es decir, si, ¿verdad? Qué tan lejos está de mi país, o si es fácil entrar más por puertos o por aire, etcétera. Las barreras a la importación que aplican a ese país, o sea, qué requisitos me piden y qué tan fácil puede ser cumplirlos o no. Si hay información disponible, ¿verdad? Donde yo pueda, y que sea confiable, ¿verdad? Que me diga, bueno, cuáles son los requisitos, ¿verdad? Cuáles son las características de este país, cómo se percibe, ¿verdad? Mi país en otro lugar, en un mercado determinado, el tamaño del mercado, ¿verdad? Si ya hay gente que ha exportado ese producto, el riesgo, ¿verdad? Todo esto yo le voy a todos estos rubros uno les asigna, ¿verdad? Una puntuación determinada y al final hace la comparación de cuál es el que, ¿verdad? Muy grosso modo le puede servir más. Y bueno, ahí uno procede ya cuando seleccionó el mercado a segmentar, ¿verdad? Ya hacer divisiones más específicas, va a ser incluso una investigación más rigurosa para un análisis más riguroso para poder ir haciendo ese mercado más pequeño. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir llegar a personas que tienen diferentes necesidades, diferentes gustos, hacer diferentes tipos de estrategias de mercadotecnia, incluso ver mejor mis objetivos como empresa. Entre otras razones como una mejor distribución de los recursos e incluso evaluar mejor los resultados, ¿verdad? De estos diferentes objetivos de los que tengo para entrar. ¿Por qué es importante eso? Porque bueno, yo puedo pensar, o un cliente llega y me dice, bueno, es que quiero exportar a Japón, quiero exportar a Estados Unidos, en la magnitud de un país como este, donde, ¿verdad? Yo también digo, bueno, ok, Estados Unidos, ¿dónde? ¿Verdad? Acá, bueno, ok, Florida, perfecto, porque lo que quiero exportar son granos de cacao o barritas de cacao puro, nativos de Talamanca, no lo sé, ¿verdad? Por ponerles un ejemplo. Bueno, y ahí específicamente en Florida, ¿dónde? Entonces voy, ok, donde haya población latina, población que le guste comer chocolate, y ahí voy haciendo mi investigación más específica, ¿verdad? Hasta el final determinar, bueno, donde hay más población latina, por ejemplo, es en el condado de Dade, en Miami. Y ahí es donde voy a empezar a seleccionar más datos para poder enviar mi producto. Y también saber cuál es el cliente, ¿verdad? Por ejemplo, por poner un ejemplo, si quiero exportar cacao a Ecuador, bueno, que también es un productor importante de cacao, bueno, saber eso primero, ¿verdad? Es que Ecuador, ¿qué posibilidades tiene mi país, mi producto, mi chocolate de entrar a Ecuador? ¿Y a quién se lo vendería? ¿Verdad? ¿Cuáles son las características? ¿Qué buscan estas personas? Y bueno, aquí yo tengo que saber que hay la información primaria, que también es costosa, ¿verdad? Entrevistar clientes, hacer productos comparativos, encuestas, etc. Y está la información secundaria, ¿verdad? Que es general, que ya está ahí, por ejemplo, no sé, una investigación de mercado para en la exportación de flores a Corea, por decir, que haya hecho Procomer, ya esa información está hecha y yo hoy la reviso y sí, y la adecuo a mis necesidades, ¿verdad? Y saber que las fuentes
son confiables. No es lo mismo ir a meterse a wikipedia.com y buscar información de mercado de Japón que irse, por ejemplo, a la página del Ministerio de Comercio de Japón, ¿verdad? Y hay un costo. Hay información que es gratuita y hay información que tiene un costo. Entonces, si usted quiere saber, por ejemplo, cuál es la mejor manera de enviar flores a Francia, ¿verdad? Probablemente esa información le va a costar un poco más que la información general que ya está, ¿verdad? De diferentes fuentes, que ya ahorita les voy a comentar. Y bueno, acá yo, ¿verdad? Lo que puedo hacer es un cuadro comparativo. Son herramientitas bastante sencillas que me permiten hacer comparaciones y llenar información básica, ¿verdad? De mis clientes, del tamaño de mercado, de cuáles son las tendencias de consumo, por ejemplo. ¿Qué es lo más importante para los clientes? ¿Qué necesidades voy a llenar? Y bueno, con base en esa matriz, ustedes van a ir ya teniendo los elementos necesarios para ir formando una eventual estrategia. Bueno, acá ya hemos hablado un poco de las fuentes de información primaria, ¿verdad? Información que me viene de los puntos de venta, de las propias personas consumidoras, y uno puede hacer un análisis de precios. A veces, si a uno lo ven tomando fotos, ya ahora no lo hacen tanto, pero si usted va y empieza a tomar fotos de góndolas en el súper, ya ¿verdad? Lo empiezan a cuestionar un poco. Entonces, de repente ahora es más fácil que estamos en este contexto de COVID, porque ya las empresas tienen en línea catálogos, tienen precios disponibles e incluso las mismas fichas de descripción de los productos. Eso facilita un montón el análisis también. Y bueno, la información secundaria es relativamente más fácil. Lo único difícil ahí es como un poco identificar para qué me van a servir, ¿verdad? Entonces yo les voy a facilitar ahora un poco los contenidos para que ustedes se ahorren el tiempo de ir a empezar a buscar y identificar y ver qué tiene cada una. Algunas de las que nosotros usamos en el IICA con más frecuencia. Y acá lo importante es, bueno, saber que todas estas bases de datos, bases de información, herramientas de información pueden ser o nacionales, regionales o más macro a nivel internacional. Pueden ser de pago, pueden ser gratuitas. Algunas son gratuitas para gente de países en desarrollo como nosotros. Así que si usted cuando se inscribe pone que es de Estados Unidos, probablemente después le vayan a cobrar por la información que está llenando. Entonces es bueno siempre ser claro, ¿verdad? De qué país es uno. Y también para muchas de ellas es importante conocer el nivel de dígitos del código arancelario. Para quienes estén acá y a ver si somos poquitos, nada más para quienes no sepan qué es el código arancelario, es básicamente la cédula de un producto, ¿verdad? 6 dígitos para facilitar las negociaciones, ¿verdad? Entre una empresa o entre países. Entonces, si yo voy a negociar mamones chinos con Canadá, por ejemplo, quiero enviarle a un cliente determinado mamones chinos, bueno, probablemente ya no nos vamos a entender por el nombre que es en inglés, ¿verdad? Ellos le van a decir lichi o, ¿verdad? Otro nombre y nosotros mamón chino. Y no le vamos a decir Chinese soccer, ¿verdad? Porque tampoco va a entender. Entonces, para eso es el código arancelario, ¿verdad? A nivel de 6 dígitos, me facilita mucho la información. Todo el mundo, ¿verdad? Cuando yo le diga 08, aquí 0410, todo el mundo sabe qué es, a qué producto o a qué fruta me estoy refiriendo. Para eso también nos facilita buscar información, ¿verdad? Ese código
nos hace la vida más fácil cuando queremos enviar un producto al extranjero y queremos conocer las medidas arancelarias o requisitos que me piden los otros países para enviarlo. Incluso si tienen alguna certificación de estos estándares voluntarios que se cumplen ahora que piden empresas como, no sé, Global Gap, sellos de Rainforest Alliance, entre otros. La primera herramienta que les voy a mostrar es una que utilizamos mucho en el área de política comercial para identificar si mi país tiene acuerdos comerciales, de qué tipo y con qué socios. Acá yo les dejo el enlace. Aquí a ustedes a la derecha en la imagen que tengo pueden ver como la lista de ¿verdad?, de los países miembros de la Organización de Estados Americanos, de la OEA. Esta es una base de la OEA. Y registra diferente información. Me dice cuáles son los acuerdos que tiene, que están en vigor. E incluso uno puede consultar los textos de los acuerdos, ver qué se negoció, ¿verdad? Si tiene disposiciones ambientales, hay que cumplir, ¿verdad?, en temas de subsidios agrícolas, si se negoció algo, ¿verdad? O también se pueden consultar las listas de desgravación, es decir, las preferencias arancelarias que tiene mi producto en ese mercado, ¿verdad? Si yo digo, bueno, de aquí al 2021 quiero exportar jamón en paleta hacia Panamá, bueno, ahí en el texto me dice si ya 2021, bueno, yo tengo que calcular, ¿verdad?, más o menos, pero ahí yo puedo ver si ya en el 2021 yo puedo exportar ese producto a Panamá sin arancel, o cuál es el arancel que yo voy a tener que pagar, bueno, en ese caso el importador, por tener ese producto en Panamá, ¿verdad? Eso es muy grosso modo para lo que sirve esta herramienta. Siempre igual es importante consultar con las entidades oficiales, por ejemplo acá en Costa Rica, en el COMEX, si esta información está actualizada. Puede ser que hubo alguna negociación extraordinaria, que hubo algún arreglo y el dato que tenemos tal vez no sea el más exacto, porque esos son los textos originales de negociación del acuerdo que estaría en vigencia. Desde cuándo entró en vigencia, quiénes son los signatarios, ¿verdad? Por ejemplo, en un acuerdo regional como la Unión Aduanera Centroamericana, quiénes son miembros, a partir de cuándo. Esa información está en esta herramientita. Hay otra que también usamos mucho y usamos en el ICA y quienes también hacen, a quienes les interesan los requisitos sanitarios y las medidas sanitarias y fitosanitarias, que se llama el PING. Este es un aviso, un sistema de alertas de la OMC, por cierto, donde los países suben, los gobiernos de los países suben leyes, reglamentos o proyectos de reglamentos que van a afectar los requisitos sanitarios, ¿verdad?, de importación que está pidiendo ese país. Bueno, acá, por ejemplo, uno puede consultar por país, por producto, ¿verdad? Acá se puede poner el nombre del producto o los códigos arancelarios, si es que ustedes los tienen a mano. Y me dice, ¿verdad?, si hay un proyecto de ley, si ya está vigente o está en revisión del gobierno que yo quiera. Yo puedo poner Colombia, bueno, aquí ya sé que se ha... Para el cacao, ellos estaban definiendo un reglamento para limitar los residuos máximos de ciertos productos agrícolas. Y así sucesivamente, ¿verdad? Es una herramienta muy amigable que también está ligada a los obstáculos técnicos del comercio. Es decir, son otros requisitos que no tienen que ver necesariamente con
con temas de sanidad e inocuidad de alimentos, sino que son más de, por ejemplo, de etiquetado. Esas son normas bastante comunes, de información específica, de promoción de los productos, etcétera. Igual acá se puede, ¿verdad? Se puede consultar por producto, por país, y ahí me dice si la medida está en proceso de, o si ya está aplicando, para qué productos, de qué se trata, en inglés, en español, etcétera. Yo puedo descargar un reporte Excel con todas las medidas, etcétera. Y hay otra herramienta de la OMC bastante útil que también me habla sobre diferentes medidas que le aplican a un producto. Y esto es importante para mí, por ejemplo, como asesora de política comercial en el Ministerio de Agricultura o en una empresa determinada, o bien si quiero, ¿verdad? Si yo misma quiero exportar un producto a otro país. Entonces, me dice no solo las medidas sanitarias y fitosanitarias, sino también me va a dar información sobre medidas antidumping, sobre otras medidas arancelarias, algún impuesto que se le haya puesto a ese producto en específico, una medida no arancelaria. Y bueno, yo lo puedo buscar acá por me da temas de fechas, de qué se trata la medida. Todos los países deben, en principio, si son miembros de la OMC, notificar, es decir, mandar un documento, un formulario que la OMC distribuye a todos los 164 países miembros para que sepan que ¿verdad? Tienen un nuevo requisito o que derogaron un requisito para la importación de productos, por ejemplo. Y aquí lo puedo buscar por grupos. Acá ustedes pueden ver que a la parte de cada producto viene un número. Ese es ¿verdad? El capítulo, los primeros 2 dígitos del código arancelario. Si se lo puedo anotar, o ahí mismo me van a ir apareciendo diferentes códigos. Y bueno, acá ella me tira todas las medidas que se le estén aplicando, salvaguardias, medidas sanitarias, entre otros, que los países hayan notificado ante la OMC. Ahora hay otras fuentes que son también pues globales, no tan globales por decirlo así como la OMC, pero que son muy útiles para mercados y sectores específicos. Entonces acá, bueno, yo siempre tomé el ejemplo del cacao y la Unión Europea, bueno, específicamente el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países Bajos, tienen una herramienta que permite conocer, por ejemplo, perfiles de consumidor, de tendencias de consumo en Europa para productos específicos, para frutas, para tabaco, por ejemplo. Y acá uno puede ir buscando qué es lo que más le puede servir para su investigación. Hay otra también que es muy útil y bastante completa. A mí en lo personal me gusta mucho y me ha salvado la tanda, como decimos comúnmente en muchas ocasiones, que es el Global Trade Help Desk. Esta está en español también. Entonces, como pueden ver, lo que ella me va a preguntar son datos básicamente muy sencillos, desde, ¿verdad? Que me dice el país de donde quiero exportar un producto y hacia dónde lo quiero mandar. Y cuando me pregunta por el producto, bueno, pues ahí yo le puedo poner alguna palabra clave o le puedo poner el código arancelario 6 dígitos o 4 dígitos, como lo tenga. Y eso me va a facilitar la búsqueda. Normalmente aquí en esta herramienta me despliega inmediatamente todo. ¿Cuánto tengo que pagar de arancel? ¿Cuáles son los requisitos que debo cumplir? ¿Qué me pide Alemania, por ejemplo, para mandarles cacao?
¿verdad? Si mi cliente allá va a importar barritas de cacao costarricenses, cacao puro, ¿qué le va a pedir el gobierno alemán para poder ingresar ese producto al país? ¿Cuánto tiene que pagar? Si hay impuestos adicionales, ¿verdad? El arancel es un monto, ¿verdad? Es un porcentaje sobre el precio FOB en factura, pero aparte de eso hay otros impuestos. Puede ser impuesto a la venta, impuestos para la recuperación de bosques, no sé, ¿verdad? Diferentes tipos de este tipo de medidas que tengan los países, e incluso me puede identificar socios potenciales, países donde yo puedo enviar el producto. Esto grosso modo. Y pues hay otra herramienta que también en lo personal me es muy útil y a nosotros en el IICA nos es de bastante apoyo, que son las herramientas del Centro de Comercio Internacional, que es una hijita de OMC y Naciones Unidas, y le sirve a las pymes. O sea, esta organización internacional se creó para apoyar a las pymes. Entonces, la OMC apoya a gobiernos, muy bien, y Naciones Unidas también, solo que a nivel más general. Y el Centro de Comercio Internacional apoya más que todo a pymes. Sí trabaja temas de política comercial, pero es la herramienta que facilita a los países, sobre todo en desarrollo, la información para poder exportar. Entonces, tiene unas herramientas que me permiten ver flujos comerciales, ¿verdad? Que dice, bueno, ¿cuánto exportó de aguacate del 0804 a Costa Rica hacia la India, por decir algo, o decir hacia Holanda, entre los años 2010 y 2020, por ejemplo, 2010-2019. Y eso me puede decir, bueno, es que se ha estado consumiendo aguacate costarricense o no, o en general. Me dice también si tiene aranceles. Hay otra herramienta que me permite conocer las reglas de origen, ¿verdad? Si yo tengo un producto que puede tener partes o ingredientes de otro país, bueno, ¿cómo va? ¿Qué me pide ese país? ¿Y cómo debo presentar mis papeles para reportar mi producto y tener preferencias arancelarias como producto costarricense o producto centroamericano en un mercado extranjero? Hay otro que se llama el mapa de sostenibilidad o el Sustainability Map, que me permite conocer todos estos sellos de certificación voluntaria que son que reconocen prácticas amigables con el ambiente, con las mujeres o los jóvenes, entre otras que hay de este tipo. Y finalmente hay una de estas características o una herramienta del Centro de Comercio Internacional que me permite conocer el potencial de exportación de un producto determinado. Entonces es como un gráfico de telaraña donde él me va a marcar cuáles son los destinos donde mi producto podría tener más ganancias, ¿verdad? Donde podría ser más fácil exportarlo. Y bueno, hay otras herramientas. También acá yo podría hablarles toda la noche de herramientas, pero esa no es la idea. La idea es que terminemos rápido y ustedes solo tengan referencias. Hay algunas que pues apoyan o tienen información para el tema de atracción de inversiones, temas de precios. En el IICA llevamos la Secretaría de la Información de Mercados de las Américas. Hay muchos precios mayoristas de varios productos agrícolas. Y otras que me ayudan a conocer las condiciones para poder hacer negocios con algún país determinado, si las empresas tienden a ser confiables, si los trámites duran mucho o no, y ahí se rankean los países con base en diferentes rubros y me dice qué tan
¿verdad? Que también me podría ir haciendo negocios con ese país. Acá están varias de la Organización Mundial de Comercio, y son herramientas de acceso libre, de acceso gratuito. Ahí no les van a cobrar por acceder ¿verdad? A consultar aranceles, a estudios, ¿verdad? Perspectivas del comercio o medidas no arancelarias. Y bueno, el IICA, lo que puede estar acá es para servirles, para entender un montón de esta información que a veces pensamos que sabemos, ¿verdad? De qué sirve o para qué sirve, pero al final de cuentas, el análisis y la interpretación de los datos es lo que nos va a ayudar a conformar una investigación o una estrategia de mercado exitosa, incluso conocer, ¿verdad? Tener elementos de referencia para, ¿verdad? Si es necesario poner alguna medida comercial, algún requisito, hacer algún programa gubernamental para apoyo sectorial, etcétera. Son bastante útiles y bueno, estamos acá nosotros para servirles para alguna consulta, comentario. Creo que ya podríamos, ¿verdad? Ir haciendo el espacio mientras tanto. Nadia, aquí en el chat no tengo preguntas, pero si alguna de las personas que están presentes quisieran hacer una pregunta, la pueden hacer en este momento. No importa, activan el micrófono y la hacen. Preguntas, comentarios también. No. No, ok. Pareciera que no. Ya revisé en redes sociales y tampoco veo. Perfecto. Bueno, quiere decir que todo quedó clarísimo. Bueno, yo quería hacer un comentario, Nadia, y es bueno, uno como bibliotecóloga, ¿verdad? Muchas veces llegan los estudiantes y a uno le hacen estas preguntas, ¿verdad? ¿De dónde conseguir esta información tan especializada? Y uno pues sabe de algunas fuentes, pero ahorita yo me enteré de una cantidad enorme, ¿verdad? De otras fuentes muy confiables. Entonces, bueno, muchas gracias. Yo le agradezco porque también, ¿verdad? Hoy he aprendido yo también. Entonces, no tengo la menor duda de que a las personas que ahorita están conectadas y que después lo van a ver en diferido, pues también les va a ser de mucha ayuda. Bueno, espero que sí. Me alegra un montón, Adriana, que te haya traído información útil y diferente. De hecho, les comentaba que en el ICA tenemos un centro de referencia de la OMC. Es un centro de referencia especializado en temas agrícolas, pero que le servimos a 34 países de América. Estos centros de referencia se crearon como apoyo en países de desarrollo, apoyo en sus inicios para personas que trabajaban en los gobiernos, en economía, en comercio, en agricultura, para que conocieran digamos, las reglas del comercio a nivel global. Y en un principio se asentaron en bibliotecas estos centros. Entonces las personas que manejaban información sobre bases de datos de OMC, de políticas, de textos oficiales, de declaraciones, por ejemplo, o disputas, ¿verdad? Eran las personas de las bibliotecas y así es. La mayoría ahora de estos centros están en Asia y en África, se concentran allí. Pero también tenemos en América Latina y muchos, bueno, casi todas son personas bibliotecarias. Entonces, yo espero que con esto, ¿verdad? Ustedes ya tengan más elementos de referencia para las consultas que les hacen y asesorar a profesores, académicos, estudiantes. Por aquí hay unos comentarios, Nadia.
Michelle Chavarría dice, muchísimas gracias, muy amable y de información muy valiosa. Yo soy estudiante de licenciatura de la carrera de Comercio y Negocios Internacionales. Eso dice Michelle. Dice, hoy aprendí bastante sobre fuentes que no conocía. Bueno, qué dicha, porque si esto es de navegar, ha sido años y uno se mete y ve. Esto es solo, digamos, para comer y herramientas que pueden servir para investigación de mercados, pero hay otras de datos macroeconómicos, datos sociales, por ejemplo, si uno se mete al Fondo Monetario Internacional o al Banco Interamericano de Desarrollo, o a la misma FAO, ¿verdad? FAO-Stat, hay datos de producción, de cuánto es el área cosechada de granos, de cereales, cuál es el nivel de seguridad alimentaria de un país con respecto a las importaciones. Es realmente abrumadora la cantidad de datos que tenemos ahí afuera. Pero la idea es que no se abrumen, ¿verdad? Sino que sepan que cuentan con Marianela, con Adriana, con Fabiola para poder, ¿verdad? Tener acceso y comprender mejor, ¿verdad? De dónde tomar la información y que sea información oficial, información confiable y entendible también. Muchas gracias, Nadia. Con mucho gusto, más bien, gracias a ustedes de verdad por la invitación. Fabi. Bueno, agradecerle a Nadia, ¿verdad? Por el apoyo de siempre, por esta charla tan sustanciosa, todas estas herramientas que nos dio a conocer, que como dice Adriana, nos va a servir tanto a nosotros como a los usuarios, ¿verdad? Estudiantes, profesores, académicos, investigadores, todos los que se acerquen, ¿verdad? A nuestras unidades de información. Igual, ¿verdad? Para todas estas temáticas. Lo importante que son fuentes confiables, ¿verdad? Y actualizadas. Entonces, agradecerle a Nadia por el apoyo, por la charla, a los presentes, a los que se inscribieron, muchas gracias también por participar. Y entonces eso sería. Muchas gracias, buenas noches. Y Alika. Y Alika, sí, muchas gracias a Alika también por el apoyo que nos da a través de Nadia con todos estos recursos. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego. Hasta